Amén. Aleluya. Voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 19. Hechos, capítulo número 19, versículo número 8. Vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor. Hechos 19, 8. Busquen su Biblia y mantenga abierta la palabra del Señor en ese lugar, porque vamos a estar usando mucho algunos textos de este lugar para fundamentar lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. Amén. ¿Tenemos todos? Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés ministrando nuestra vida, Señor amado, porque al fin del cabo necesitamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú ministres nuestro corazón, que ministres nuestras vidas, que nos alientes, que nos aumente la fe, Padre amado, en el nombre de Jesús, aleluya, que cada día podamos encontrar la sabiduría, Dios mío, de las Escrituras e incorporarla en cada uno de nosotros, Dios mío, para que tu gracia y tu poder también se manifieste en cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús clamamos y adoramos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, involucrando, Padre amado, en esta hora, Dios mío, también, Señor eterno, aleluya, que tu espíritu de bendición, de poder, de unción, Padre amado, también esté llenando nuestras vidas y este lugar, Dios mío, con su presencia, Padre celestial. Te alabamos, Cristo del cielo, te adoramos, Señor amado, y te damos las gracias, Padre celestial, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria sea el nombre de Cristo. Este pasaje, hermano, nos relata la llegada de Pablo a la ciudad de Efeso. Pablo estaba recorriendo en uno de sus viajes misioneros toda la parte de Asia Menor. Y una de las cosas que Pablo tenía presente en sus viajes era que la gente, los discípulos con los que se encontraban, debían de tener la experiencia posterior a la conversión del bautismo del Espíritu Santo. La Escritura aquí habla que todos aquellos que reciben a Jesús tienen el Espíritu Santo, porque el solo hecho de venir a Cristo y recibirlo como Salvador personal también hace habitación la plenitud de Dios en nuestra vida y por lo tanto el Espíritu Santo. Pero hay una experiencia posterior que quedó clara en el aposento alto en el día de Pentecostés,
cuando aquel día el Espíritu Santo hizo una gran diferencia. Pedro, alguien temeroso, después de haber sido investido por este poder del Espíritu Santo, predica y 3.000 personas se convierten al Señor. Y eso quedó en la vida de los apóstoles, de los ministros del Señor. Mucha gente se fue de ese lugar y comenzó a predicar por todos lados. Y en ese lugar, dice, hablo de Efeso ahora, dice que Pablo llega y encuentra algunos discípulos. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Pablo a estos discípulos que se encontraban en Efeso? Vamos a leer entonces el versículo número 4 de este mismo capítulo, donde nos relata esta experiencia, porque todos los sucesos que describe aquí el capítulo 19, todo lo que describe aquí, todos los milagros, todas las cosas aquí, tienen su inicio cuando Pablo se encuentra con estos discípulos que habían creído del Señor y que probablemente tuvieron aquella actividad especial en Jerusalén, cuando estaban reunidos allí, y luego todo el mundo se volvió a su lugar y siguió predicando la palabra del Señor. Y dice versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres. Habían estado predicando y anunciando el Evangelio, habían estado transmitiéndole a otros la palabra del Señor, hablando por donde podían acerca del amor y de la bendición de ser un hijo del Señor. Pero no tenían esta experiencia. Entonces Pablo, con su llegada, le hace mención y ellos experimentan esta presencia, la llenura del Espíritu Santo. Algo que el creyente debe de experimentar en su vida. Debemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Es una experiencia posterior. A veces nosotros, los seres humanos, cuando queremos tratar con adjetivos la llenura del Espíritu Santo, a veces no logra demasiado la comprensión, pero nos damos cuenta que realmente hay una experiencia con el Señor cuando venimos a Cristo y hay una experiencia posterior cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos hay varias descripciones de esta experiencia entre los primeros discípulos y que luego se desparrama y se disemina por todo el mundo conocido. Lo cierto es que cuando esta experiencia se hace fehaciente en la vida de algunas personas en algún lugar, el clima espiritual, hermanos, cambia completamente. Cambia completamente. Pablo dice que comienza a predicar y comienza a anunciar la palabra del Señor en las sinagogas, entre los judíos primero, hablándoles del Señor. Y no llegan a ningún acuerdo porque allí hay como una especie de forcejeo entre el mensaje del Evangelio como una propiedad única de los judíos y el mensaje del Evangelio que tenía que transformarse en algo universal. El mundo tenía que conocer el mensaje de Dios porque Jesucristo vino para salvar al mundo. Y aquí estaba el momento de transición y los judíos no se resistían a este cambio, se resistían a esta transformación. Entonces dice allí la palabra del Señor que Pablo se va a la casa o a la escuela, dice, de un tal tirano, se lleva a los discípulos que ya habían creído, los que habían recibido el Espíritu Santo y comienza a seguir predicando, continúa así, siguiendo predicando la palabra del Señor. Al punto, hermano, dice aquí la Escritura, que toda la ciudad conoce del Evangelio. Amén. Toda la ciudad conoce del Evangelio. Y cuando la gente comienza a entender y a comprender el Evangelio, dice allí, hermanos, que comienzan a suceder milagros extraordinarios en la ciudad. Milagros extraordinarios. No solamente milagros de sanidad, donde es lindo ver a veces cuando alguien es sanado por la gracia y el poder de Dios, sino también milagros donde la ciudad comienza a ser liberada por las fuerzas oscuras que la dominaban.
Para aquellos que piensan que no hay fuerzas oscuras que dominan ciudades o que dominan pueblos o que dominan familias o que dominan personas, debemos descubrir aquí, hermanos, que hay fuerzas oscuras que a veces mantienen a pueblos y a naciones en estado de oscuridad. Y que hay la necesidad de que venga la presencia de Dios y comience a llenar no solamente las personas, sino también el clima espiritual de esa ciudad, para que se comience a visualizar la mano poderosa del Señor. Y aquí Pablo continúa haciendo lo que hizo antes, lo que hizo en otro momento. Sigue predicando la palabra del Señor, pero comienzan a suceder milagros extraordinarios, milagros maravillosos de sanidad, de liberación. Y hay un registro aquí, hermanos, en este pasaje, que es prácticamente uno de los pocos casos que se ven, donde era tanta la necesidad y tanta la cuestión que hay una especie como de innovación que no se debe de imitar siempre de esta forma, pero allí era tanta la necesidad que se comenzó a llevar adelante esto, es que algunos de los discípulos llevaban prendas de Pablo para que los enfermos pusieran sus manos y fueran sanados, porque físicamente, lo que repito siempre una y otra vez, físicamente es imposible estar en todos los lugares. Los hombres somos limitados. Las personas somos limitadas por lo físico, pero la realidad es que la presencia de Dios puede estar en todo lugar. Amén. Y la obra de sanidad y la obra de milagros y las cosas extraordinarias que Dios hace no están, hermanos, solamente en poder de los predicadores o de pastores o de maestros, sino que todos los que creen, hermanos, en el nombre de Jesús pueden orar y clamar para que la gloria de Dios llegue a la vida de otros. ¿Cuánta gente diariamente, hermano, nos cuenta sus problemas, sus desdichas, sus infortunios en la vida? ¿Cuántas personas al cabo del día o a la semana llegan y nos cuentan sus problemas y sus luchas? Debemos recordar, hermanos, que nosotros hemos sido investidos por el poder sobrenatural de Dios y que hay una palabra que puede salir de nuestra boca o hay una oración que puede salir de nuestros labios que puede transformar esa vida. A veces decimos, le voy a decir a fulano o le voy a decir a sultano o le voy a pedir al pastor que venga y ore, que eso está bien, pero resulta ser que todos, si nos limitamos a una única persona, el trabajo se vuelve de alguna manera, hermanos, un poco ineficiente. ¿Por qué? Porque uno no puede estar en todos lados, no puede estar en todos sitios. La innovación que encontraron estos hermanos fue llevar prendas de Pablo y ponerla cerca de los enfermos, y por esas cosas que no logramos comprender totalmente, las personas eran sanadas y liberadas. Extraordinario, maravilloso. Amén. Yo si le doy mi camisa no sé si resulta lo mismo, ¿no? Si pasara lo mismo. Pero le puedo asegurar, hermanos, que si usted se atreve a orar o se atreve a buscar la presencia del Señor por alguna persona que le cuenta de esas necesidades que tiene con respecto a la vida, Dios los va a escuchar. Porque la Escritura dice, hermanos, que estas señales le seguirán a los que creen. Mateo capítulo 16. Somos fieles seguidores de Cristo. Somos fieles seguidores del Señor. Buscamos, hermanos, espiritualmente esa verdad. No como un pensamiento, no como una idea, no como una doctrina solamente, sino, hermanos, como algo que está incorporado en nuestra vida. El Espíritu Santo está morando en nosotros. El Espíritu Santo ha llenado nuestra vida. Por lo tanto, hemos sido equipados para orar por otros, para que sean liberados por la gracia y el poder del Señor. Me imagino, hermanos, que Pablo físicamente le fue imposible regar el evangelio por todos los judíos y todos los griegos. Pero dice allí la Escritura en el versículo número 10, que en el lapso de 2 años, esta gente hizo que el mensaje del evangelio fuera escuchado en toda la ciudad.
Y no había medios masivos como tenemos hoy día. No habían medios, hermanos, que recorrieran ni dispositivos que nos llegaran a nuestra mano el mensaje en tiempo real en todo momento. Seguramente en aquellos tiempos había que hacerlo físicamente. Y cada cristiano tenía que comprometerse allí delante del Señor para que la palabra de Dios corriera por todo lugar. No podían estar esperando en Pablo solamente, porque si no en 2 años sería imposible que todo el mundo escuchara el mensaje de la palabra del Señor. La razón era que todo creyente, todo discípulo se había transformado en lo que es, en un discípulo que hacía que la palabra de Dios regara. Era tan poderoso, hermanos, a la vista de muchos esta verdad, esta realidad. Era tan poderoso, hermanos, que algunos quisieron imitarlas. Y allí entra en escena, hermanos, estos exorcistas ambulantes. Este es el título que tenían. Exorcistas ambulantes judíos. Que salían por ahí, se ve que eran bastantes, salían por ahí porque veían la necesidad. Era ya como una labor que tenían. Veían la necesidad que había mucha gente poseída. Personas llenas por el enemigo. Y esto hacía que sus vidas fueran miserables. Y esta gente vio un canal allí para orar por estas personas. Pero la Biblia hace una diferencia entre la imitación y lo real. La imitación tiene un resultado y lo real tiene otro resultado. Amén. Y dice aquí, hermanos, que entre esta gente habían 7 hijos de un tal Esceva, que era judío, era un maestro de la ley. 7. Y esta gente dijeron, pues vamos a hacer lo mismo que hace ellos. Porque nos fascina ver el resultado de cuando Pablo ora, o nos fascina ver el resultado cuando la gente, los discípulos salen por las calles o salen a evangelizar o van por aquí y por allá y liberan a las personas. Nos parece ver el poder sobrenatural de Dios en acción. Nosotros queremos hacer lo mismo. Y salieron estos 7 hombres a hacer lo mismo. Y se encontraron a un fulano por ahí. Y dijeron, este es nuestro. Somos 7, empezamos a gritar aquí en la esquina y el diablo tiene que salir despavorido, dándose contra las paredes. Y hacen una oración que seguramente habían practicado anteriormente. Utilizan unas palabras que seguramente habían escuchado de los discípulos cuando ellos oraban por los necesitados. Y dicen de esta manera, versículo número 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu humano dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? La oración está en el versículo 13, la que ellos decían. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, traigo a alusión lo que los demás están haciendo, los discípulos de Pablo están haciendo y Pablo mismo está haciendo. Estas son palabras mágicas, tienen que funcionar. Estas son las palabras que usa Pablo y si lo invocamos a ellos, ellos tienen que reconocerlos a estas palabras, a estos nombres y tienen que salir corriendo. Están imitando, están utilizando la verdad, pero con fuentes falsas. Ellos no eran discípulos del Señor. Ellos no habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Estaban haciendo un puente porque les gustaba ver el resultado, pero sin la experiencia espiritual. Es imposible encontrarnos con resultados sin la verdad espiritual.
Es imposible. Y por eso dice aquí, hermanos, que la persona que estaba poseída les dice, yo conozco a Jesús, sé quién es Pablo. En otra forma o en otras palabras dice, reconozco la autoridad que utiliza Pablo para liberar a las personas. Sé por qué esto funciona, porque no podemos resistirlo a la autoridad del Señor Jesucristo. No podemos resistirnos a la autoridad que tiene un Hijo de Dios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, en el mundo espiritual, hermanos, también es reconocido lo falso de lo verdadero. En el mundo espiritual, hermanos, hay un conocimiento pleno acerca de lo falso y lo verdadero. Pablo y los discípulos eran los verdaderos. Estos eran copias baratas de lo verdadero. Y lo verdadero, hermanos, no se puede copiar. Lo espiritual no se puede copiar. Es muy difícil, hermanos, que alguien pueda copiar lo espiritual. Imposible. Es una experiencia vívida que todos debemos tener como hijos del Señor. Amén. Como hijos del Señor. Esta gente, hermanos, dice que fue controlada, golpeada y desnudada por un solo hombre que estaba poseído. Eran 7 ellos, pero no pudieron con uno. Dice la Escritura, hermano, que este hombre este endemoniado le dio una paliza tan grande que los 7 salieron heridos de ese encuentro. Porque no se puede copiar lo espiritual. Lo verdadero funciona de esta manera. De esta manera funciona lo poderoso del Señor. Versículo número 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto es lo verdadero. Esto sucede, hermanos, cuando el Evangelio, impulsado por la obra del Espíritu Santo, trae como resultado las vidas. La gente reconoce el poder de Dios. La gente experimenta el poder de Dios y viene y confiesa sus pecados delante del Señor. ¿Por qué confesar los pecados? Porque al confesar los pecados, hermanos, eso libera el alma. Libera el ser. Cuando nosotros o cuando cualquiera que conoce al Señor, hermanos, confiesa sus pecados delante del Señor, lo que está haciendo es despojándose de ese peso que lo frustra, lo desanima, lo mantiene atado. Entonces, cuando confiesa, se libera. Se libera. Pero esto funciona, hermanos, sin ningún tipo de esfuerzo, ni ninguna obra de manipulación. Esto funciona, hermanos, porque el Espíritu Santo está obrando entre nosotros. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es convencernos de nuestras necesidades. La obra del Espíritu Santo, hermanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente para decirnos que la necesidad que hoy tenemos puede ser llenada por su presencia. Y no hay esfuerzo, hermanos, de convencimiento, de lavado de cerebro. No hay que hacer ninguna obra extraordinaria, ni ninguna práctica, digamos, de disuasión en las personas para que actúen. La obra de Dios hace lo correcto en el interior y la gente es transformada por el Señor. Y dice allí, hermanos, que la gente que conocía al Señor y era liberada por la gracia de Dios, traían todas esas prácticas que tenían, digamos, en su vida cotidiana. Algunos practicaban la magia, tenían su fuente para las prácticas de la magia, que eran sus libros, y lo traían a los pies de Pablo y luego hacían una gran quema, porque este era el resultado. ¿Quién le decía que tenía que hacer esto? Solamente el Señor.
Nos deja claro que cualquier persona que conoce al Señor inmediatamente necesita cambios, porque el arrepentimiento justamente produce cambios. Y esto, hermanos, nos distancia de lo falso con lo verdadero. Lo verdadero produce esos cambios en nosotros. Lo verdadero trae esa transformación en nuestra vida. Y hay cosas que cuando venimos de nuestra vida cotidiana pasada, antes de conocer al Señor, estaba limitada por ciertas prácticas que ahora, o ciertos vicios, o ciertas costumbres que ahora deben de cambiar. Porque arrepentimiento significa eso, cambiar. Si estoy arrepentido, tengo que cambiar. Y la palabra de Dios, hermanos, nos estimula a eso, a tener ese cambio, a tener esa transformación en nuestras vidas. El Señor habla a nuestro corazón, habla a nuestro ser y produce ese efecto en nosotros. No solamente cambiamos nosotros, ese cambio también, hermanos, se produce en nuestra familia, en nuestros hogares. Ese cambio, hermanos, cuando comienza a multiplicarse, las sociedades cambian, los pueblos cambian, el ambiente espiritual cambia. Y cuando el ambiente espiritual de una ciudad cambia, los resultados son extraordinarios. Como en este caso, había milagros por todas partes. La palabra del Señor corría. La gente se asombraba de lo que estaba pasando a su alrededor. Veían cómo el poder de Dios se multiplicaba en las calles, se multiplicaba en los hogares. Veían cómo las personas ahora se trataban con afecto, se volvían compañeros, se volvían buenos vecinos. Cómo se ayudaban mutuamente. Las familias se amaban. Las familias cultivaban una relación más estrecha entre ellos. La delincuencia desaparecía. Ese clima, hermanos, de oscuridad desaparecía. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo número 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, cuando el Evangelio se vuelve real en nuestras vidas, no somos una réplica de nadie, ni nos han adoctrinado tanto sobre un tema que ya solamente repetimos como loro esa doctrina sin experimentarla, sino que se ha producido en nosotros un cambio importante, no solamente en mi vida, sino que también lo veo reflejado en mi familia. Ya soy otro individuo. Aquellos que hemos experimentado esta bendición, hermanos, deseamos, por lo menos yo deseo, que también se replique en toda nuestra comunidad. En toda nuestra comunidad. A veces, cuando las personas hablan de nuestra nación o nuestro pueblo, hablan de cosas muy tristes. Cuando se ven algunos reflejos de la sociedad y las cosas que nosotros hacemos, las cosas a veces se vuelven muy tristes. Por ejemplo, a veces uno va a buscar, no sé si le ha pasado a usted, un traje de color o una camisa de color a algún lugar. Nadie nos vende camisas de colores, todas son en tonos grises, blancos o negros o oscuras. Y algunos dicen, ¿por qué solamente se venden en estos tonos y no hay de colores? Dice, no, porque en Uruguay el color que más les gusta a la gente es el gris o el negro o el oscuro. Y algunos dicen, eso así habla la sociedad, porque la sociedad entre los uruguayos, la sociedad uruguaya, es una sociedad que también tiene ese pensamiento un poco limitado en cuanto a no son muy felices. Pero habla un poco a veces de la condición que tenemos como seres humanos aquí en nuestro país. Incluso si nos miramos entre nosotros aquí que estamos alojados, muy pocos usamos colores. La mayoría usamos colores siempre que vayan en ese tono.
Incluso ahora cuando vamos por ahí nos van a vender y pedimos un tapaboca, nos venden un tapaboca negro, salvo algunas excepciones. Es el color que más predomina en nosotros. Pero tiene que ver a veces con nuestra forma de andar y de caminar en la vida. Por eso cuando Cristo viene, hermanos, viene para elevar nuestras expectativas. A decirnos que somos discípulos útiles en sus manos. Que nuestra sociedad va a cambiar para bien. Que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos también cambien en sus vidas. Porque por el hecho de que los papás sean cristianos, y esto ahora le hablo a los muchachos, por el hecho de que papá y mamá sean cristianos, no necesariamente nosotros vamos a ser cristianos. Para ser cristianos o para ser un discípulo de Cristo también tenemos que pasar por la misma experiencia que pasaron papá y mamá. Eso significa que debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Significa que también debemos añorar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la salvación, describe la Escritura, que es individual y cada individuo debe de responder para alcanzar su salvación. Y nosotros como papá le tenemos que enseñar a nuestros hijos el hecho de que ustedes estén viviendo en nuestra casa y nosotros seamos discípulos del Señor, no significa que eso se transmita como el apellido. Hay que tener su propia experiencia espiritual. Amén. Y nosotros los papás tenemos que generar esas oportunidades en nuestros hijos, hablándole, enseñándole, haciéndole leer la Biblia, orando a Dios, trayéndolos a la iglesia para que ellos tengan la mayor cantidad de oportunidades posibles para conocer al Señor. Eso nos libera, eso nos transforma, eso nos cambia. Y eso hace, hermanos, que la sociedad también sea transformada por la gracia y el poder de Dios. Debemos, hermanos, transmitir el amor de Dios como nadie. Amén. En todo lugar. No necesitamos, hermanos, una actividad evangelística para anunciar el Evangelio. El Evangelio debe ser anunciado todos los días. La actividad evangelística debe estar como prioridad en nuestra vida diariamente. Entonces, en nuestro trabajo, entre los vecinos, entre los amigos, entre los familiares, sobre todo, hermanos, cuando hay personas que se nos abren o que abren su corazón a nosotros porque ven que quizás tengamos algo que ellos no tienen, tenemos que contarle lo que tenemos y que ellos necesitan. Eso significa que tenemos que hablarles de Cristo. Amén. Y cuando hacemos eso, hacemos evangelismo. Está bien si en la iglesia hay actividades evangelísticas, nos juntamos para hacer evangelismo, nos juntamos para salir a las calles a predicar, pero nosotros podemos hacerlo todos los días de nuestra vida podemos hablar del Señor. Porque la gente, hermanos, cuenta sus problemas porque ya están que no dan más y allí el mensaje puede traer un cambio en sus vidas. Así, hermanos, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Hoy, hermanos, se predica como nunca el Evangelio. Usted hoy, domingo a la tarde, si tiene un perfil de Facebook y mira allí, le van a caer predicaciones de todos lugares. Se predica como nunca. La gente quizás está escuchando y conociendo la palabra de Dios. Lo que necesita conocer es a Cristo, el mencionado en la palabra de Dios. Así que aprovechemos esta oportunidad, hermanos, donde el mensaje está por todas partes. Que hay libertad de escucharlo en todo lugar, en todo sitio. Estemos atentos a eso, porque la palabra de Dios llega. No sea siempre un espectador, porque hay gente, ay, que me gustó esta predicación, y es que escuché esta otra, ay, qué lindo esta predicación, y escuché a este otro pastor, ay, qué lindo este otro hermano cómo predica. No seamos solamente espectadores. El espectador es alguien que solamente está sentado mirando. Los discípulos, hermanos, no estaban todo el tiempo sentados mirando. Los discípulos estaban en la cancha haciendo
que la obra de Dios creciera. Amén. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos del Señor. Y como tales, tenemos que hacer que la palabra corra y crezca para la gloria y la honra del Señor. No porque estamos regando una doctrina o una religión. No, hermanos. El mundo necesita del Evangelio del Señor. Como yo lo necesito. Como usted lo necesita. El mundo necesita. Las cosas mejoran ampliamente cuando conocemos al Señor. Efesios, hermanos, cambió radicalmente después que llegó el Evangelio lleno del Espíritu Santo. ¡Cambió! Sí, algunos perdieron sus negocios y perdieron sus trabajos, algunos. ¿Por qué? Porque estaban basados en la oscuridad. Estaban basados en la idolatría, estaban basados en la religión que comercia, estaban basados en las prácticas ocultistas. ¿Vieron que habían exorcistas que se ofrecían en las calles? Porque había demanda de este asunto. Pero no eran lo verdadero. Cuando llegó lo verdadero, hermanos, espontáneamente, hermanos, esto explotó y aquellos que practicaban la magia y que vivían en la oscuridad dejaron de hacerlo. Porque eso es lo que produce el Evangelio. Transformación. Transformación. Y una vez que conocemos el Evangelio, hermanos, no hay nada mejor que podamos conocer en este mundo. Con la esperanza maravillosa de que tenemos la salvación asegurada en el reino de los cielos. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos delante del Señor. Aleluya. Cierre los ojos y clame al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra nos dice, hermanos, la palabra nos habla, aleluya, que nosotros somos los protagonistas. Hay que dejar de ser un espectador para transformarse en un protagonista. La palabra nos habla de protagonismo. Y para ello, en el nombre de Jesús, debemos clamar, ser llenos de la gracia y del poder de Dios, para que se produzca en nuestra vida la manifestación del Espíritu Santo, que tiene un comienzo, que tiene un principio, que es esa llenura espiritual. Y se describe de esta manera porque las personas ahora comienzan a ser controladas por el Espíritu de Dios. Aleluya. Convenciéndonos, hablándonos a nuestro corazón, transmitiéndonos las verdades espirituales, hablándonos del reino de los cielos, hablándonos de lo maravilloso, de lo espectacular, de lo sobresaliente, demostrándonos resultados a nuestro alrededor de esta esperanza maravillosa llamada salvación, llamado camino de esperanza. Así que en el nombre de Jesús tenemos que ser, hermanos, protagonistas de este mensaje poderoso de la palabra del Señor. Sin miedos, sin vergüenza, sin cobardía, dice la palabra del Señor, porque Dios nos ha investido de un espíritu que no tiene la cobardía, sino el poder. Aleluya, para hablar del Evangelio.